Buenas tardes. Buenas tardes, Elvira. ¿Cómo estáis? Vamos a ir esperando que os vayáis uniendo. Hola, María. Muchísimas gracias por uniros a este primer Tejiendo Redes de esta semana. Como ya sabéis, esta semana vienen 3 grandes profesionales. Hoy tendremos a Elvira Llorente, de Evolución Emocional, y vamos a hablar de un tema muy interesante, que es tema de todos, y que es el bullying. El miércoles os voy a esperar a las 8 con Julio de la Iglesia, Gestión del Miedo. Estoy terminando su libro y es realmente maravilloso, sé que os lo recomiendo. Y el viernes voy a tener a Majo Jimeno. Ella lleva el proyecto Mamás en Acción, que creo que sabéis que lo tuvimos en el calendario de las chicas con su hashtag Ni un niño solo. Nos quedan un montón de calendarios todavía, así que espero que el viernes pues nos ayudéis, que puedan llegar a muchas casas y que también podamos ayudar a muchos niños. Y bueno, pues vamos a hablar hoy del bullying. Elvira, muchos de vosotros ya la conocéis porque yo he tenido la suerte de tenerla por aquí en varios encuentros. La conocí a través de la Escuela de Atención y ella es experta en un montón de disciplinas. Hemos hablado de duelo, hemos hablado de alimentación, hemos hablado del cáncer. Hoy vamos a hablar del bullying y el siguiente encuentro hablaremos de otro tema también, que es el suicidio, muy relacionado también con esto. Y antes de darla paso, quería hablaros de un libro que es Invisible, de Eloy Moreno, un libro que creo que todos deberíamos leer. Un libro que me impresionó mucho. Y os voy a leer algunas cositas, algunas frases, ¿no?, que tengo yo aquí subrayadas. Dice: el problema es que esos golpes son también cada vez más invisibles. Duelen igual, pero no dejan marca. Dice: ¿qué clase de sociedad hemos construido? ¿Cuándo nos volvimos monstruos? Quizá vuelva a ser visible para todos nosotros, para todos los que alguna vez hemos mirado pero no hemos querido ver, para los que hemos preferido girar la cabeza hacia otro lado, para los que hemos hecho del mientras no me toque a mí. Eso no es un problema mío, nuestra filosofía de vida. Así que la voy a dar paso, que ya os habéis ido conectando por aquí. Aquí está. Bien. Creo que le he dado a aceptar. Ahora. Hola, Elvira. Buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal estás? Muy bien, aquí deseando este encuentro como todos, a disfrutar de estos encuentros que tenemos. Veo que además esta temática ha sido muy acogida por muchísima gente, bueno, todas en general, pero en esta ocasión no sé si ha sido una sensación mía, he visto como que la gente estaba deseosa, ¿no?, de entrar en este tema y de escuchar los orígenes o qué está detrás de todo esto, ¿no?, del bullying. Así es que, bueno, pues aquí. Por volver y sobre todo, fíjate, tenemos la oportunidad, yo lo veía, ¿no?, porque al final también hay un ciberacoso, ¿no?, y tenemos la oportunidad de utilizar estas redes pues para cosas que sean útiles para otros, ¿no? Hagamos que también pues estos espacios se puedan utilizar para dar este tipo de información que muchas veces está como ahí, pero está como al otro lado, y me encanta que vengas porque sé que tienes mucha trayectoria en estos temas y creo que puedes ayudar también a muchas personas. Bueno, así lo intento siempre. Si quieres, Bien, dime. podemos empezar, yo, aunque luego tengamos unas preguntas, pero, por ejemplo, definir un poco el bullying, ¿vale? Si quieres, para la gente, luego a lo mejor los síntomas o las causas y ya desde ahí dando todo. Muy bien, vale. Bueno, me presento para la gente que no me conozca, que creo que, bueno, ya todos los que estáis por aquí me habéis visto en uno u otro, o estáis dentro de los contactos de las amistades, etcétera. Pero soy Elvira Llorente, soy psicobioterapeuta, soy una enamorada de la naturaleza humana y de todas sobre todo de las soluciones. Entonces, por eso me encuentro con mucha gente que viene a consulta buscando soluciones en torno a sus conflictos, sus dolencias, sus síntomas físicos. Así es que, en realidad, en las consultas lo que yo escucho es una persona que viene en busca de soluciones, no que viene con sus problemas. Y me encanta poder ayudar desde ahí, desde buscar esa lógica inconsciente que sostiene muchas veces cosas inimaginables para nosotros, que a veces parece que es nuestra realidad y, sin embargo, bueno, pues hay
mucho que rascar por detrás de todo eso. Así que, bueno, pues esa es mi especialidad. Y hoy voy a estar con vosotros con el tema del bullying, que es algo, bueno, pues muchas veces que no vemos o como decía antes Samantha, es algo invisible, ¿no? Es algo que está ahí, pero que muchas veces pues giramos la mirada para otro lado con tal de que no nos toque a nosotros. Y es un tema especialmente doloroso, porque muchas veces se da en niños jóvenes, como sabemos se da bastante en los colegios. Por eso yo también hacía un llamamiento a docentes también, o gente que pueda estar en clase y que vea, incluso gente joven, ¿no? Que vea que sus compañeros están siendo abusados por este tipo de situaciones. Bueno, pues hoy es un momento de apertura para ver qué es lo que hay detrás, para poderlo comprender, pero desde un lado, bueno, pues cercano a nuestra naturaleza humana, más allá de simplemente querer girar la cabeza para otro lado y no escuchar lo que se está gritando, ¿no? Que son muchas cosas muy, muy, muy severas, de hecho. Bueno, entonces, para empezar, el bullying, he encontrado una definición y luego, Samantha, si tú quieres añadir algo, por supuesto. Es el acoso escolar, es una conducta repetitiva e intencional por cualquier medio por la que un alumno puede ser otra persona, no tiene por qué ser específicamente un alumno, pero pretende intimidar, someter, amedrentar, atemorizar emocional o físicamente a la víctima, a otro alumno en este caso, ya sea dentro del colegio o de las instalaciones o fuera de ella. Entonces, como vemos, es algo, bueno, pues terrible, ¿no? Que un niño joven pueda tener que sufrir algo de este tipo. Y muchas veces los niños lo sufren con culpa, con vergüenza. Entonces, hay veces incluso que llegan a sus casas y no cuentan la realidad que les está sucediendo, precisamente porque piensan que hay algo malo en ellos. Entonces, eso es muy vergonzoso. Entonces hay que tener mucho tacto en el sentido de podernos acercar desde lo que digo, ¿no? Desde la naturaleza humana y con mucho cariño y mucho paciencia también, ¿no? Entonces una de las primeras cosas que nos podemos encontrar es que son niños que están muy avergonzados, se avergüenzan de ellos mismos y entonces esto les lleva muchas veces a mantener en secreto lo que está sucediendo en el centro escolar y ni siquiera lo comparten en sus casas. Entonces, yo no sé si quieres añadir algo de momento de esto que acabo de decir, Samantha. No, estoy totalmente de acuerdo. La exclusión social, pues había puesto yo burlas, amenazas, coacciones. Eso es, sí, todo eso forma parte del cuadro, digamos. Entonces, en inglés también es muy interesante saber, porque es una palabra que viene del inglés. En inglés, bull es el ojo de la diana. Entonces, fijaros que una persona se convierte en el blanco de la diana, ¿sí? De un grupo. Y entonces todos los golpes, las amenazas, las críticas, bueno, del tipo que sean las coacciones, van a ir a ese blanco de la diana, ¿no? Entonces, digamos que haga lo que haga, él es la diana y todo el mundo va hacia ese punto que es como algo que les atrae hacia el punto de la diana. Y entonces vemos que hay un agredido y unos agresores. Pero, ¿por qué ese chico y no otro? Yo siempre me hago este tipo de preguntas, ¿no? ¿Qué hace que ese niño sea agredido y no otro? ¿Por qué le escogen a él? ¿Por qué él es el blanco de la diana y no otro? Vale, entonces lo que nos hemos encontrado en terapia es que generalmente, fíjate lo fuerte que es, este niño viene a reparar en dos maneras, ahora diré cuáles son, una memoria de un crimen. Entonces, fíjate tú lo fuerte que es. Muchas veces viene a reparar una memoria de un crimen. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que puede haber habido crímenes en el transgeneracional, ¿vale? Eso ha generado un daño, un dolor muy fuerte. Y entonces, este niño que viene de esa descendencia va a ser el que pague por la culpa de ese crimen que ha generado alguien en su transgeneracional, ¿vale? O, esta es una de las formas, pago por la culpa del crimen, o también sufro lo mismo que sufrió el crimen dentro de los ascendentes. ¿Vale? Entonces, son dos raíles posibles. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que cuando hay un dolor que no se ha podido expresar en el transgeneracional, una de las maneras de repararlo
va a ser sufriendo lo mismo. Una forma de, digamos, reconocerlo. Va a ser sufrir lo mismo de forma inconsciente, yo no sé qué está sucediendo, y de hecho muchas veces estos niños no entienden lo que sucede porque es ajeno a ellos. Ellos intentan ser buenos chicos, intentan hacer las cosas bien, intentan ser aceptados, pero hay algo más fuerte y más grande que ellos que hace que sean discriminados y constantemente agredidos, ¿vale? Entonces, esta memoria, un crimen, ¿qué es un crimen? Vamos a definir un poco, porque un crimen, bueno, pues puede ser efectivamente un asesinato, ¿sí? Hay una muerte, alguien mató a alguien en los ascendentes, pero también puede ser un robo o también puede ser una violación, por ejemplo, ¿vale? Hay varias formas de crimen, algunas más fuertes o más terribles que otras. Entonces, si el ascendente, por ejemplo, sufrió, bueno, pues que se mató a alguien en la familia, este descendente lo que va a hacer es cargar con esa culpa. Entonces, la culpa, ¿qué es lo que atrae la culpa al final? Pues va a traer, uno de los síntomas de la culpa es el maltrato físico. O sea, te golpeo para pagar por la culpa. Y esa culpa nunca, nunca se termina de resolver. Por más golpes que me lleve, si sigo cargando con esa culpa, pues no se termina de resolver. ¿Vale? Entonces, esto es una de las primeras cosas que nos podemos encontrar dentro de, el tema del bullying. Como ves, ya es bastante potente, ¿no? He empezado por el plato fuerte, digamos. Hay más cosas para ir contando. Entonces, otra de las memorias que hay es que soy diferente y el ser diferente genera un dolor. Muchas veces dentro de estos niños nos encontramos que tienen algún tipo de diferencia, ya sea física, bien por su peso, bien por su aspecto, bien por su cara, llevan gafas o no. Entonces, el ser diferente también les genera mucho dolor y sufrimiento, y eso viene a ser parte también de esta estructura del bullying. Por eso son también el ojo de la diana, como digo yo, el blanco de la diana, ¿vale? Entonces, hay algo potente que trabajar con ellos, que viene a ser eso, el integrar sus diferencias y acercarles a ser únicos, más allá de soy diferente. Por supuesto que somos diferentes todos, ¿no? Es una obviedad casi, pero cuando somos pequeños y ser diferente genera una frustración, además ellos creen que por ser diferentes es lo que está haciendo que los agredan. Pero esto es algo más, ¿vale? No es solamente eso. También el ser diferentes les hace pensar que hay algo malo en ellos, que era un poco lo que comentaba al inicio, ¿no? Eso que les genera tanta vergüenza, porque están siendo juzgados. Recordemos que el aspecto de la culpa, ¿no? De cargar con la culpa de la memoria de un crimen, viene cargado de juicio, ¿sí? Y cualquier diferencia va a saltar a la vista de los demás. Con lo cual, bueno, pues el ser diferente viene a ser también algo que les puede pesar mucho en su integración. Vale, entonces hemos hablado ya de la memoria de la culpa, que la culpa, bueno, una de las maneras va a ser el maltrato físico o psicológico, que son dos formas, digamos, de sufrir esa culpa de los ancestros, ¿vale? Hay también un tema con el abuso de poder. Entonces, el abuso de poder es algo muy potente también. Fijaros que el poder puede utilizarse de muchas maneras, pero en estos niños en concreto lo que se está ejerciendo es un abuso de poder por unos cuantos, que además generalmente vienen en grupo, así son más fuertes y son más, ¿vale? Y van contra un único niño. Él se siente completamente indefenso, no puede hacer nada, además, y por más que intente hacer algo, como son más en número y más fuertes que él, pues nunca va a poder lograr, bueno, nunca, seguramente que hay algunos que sí que lo hayan logrado, pero es más difícil el enfrentarte a un grupo que de cara a cara a otro niño, ¿no? Es siempre mucho más fácil decir, bueno, pues medimos las fuerzas, somos 1-1, pues ya está, se puede resolver. Pero cuando hay un grupo, esto es, digamos, es más conflictivo, porque cuando hay 5, 6, 7, 8 personas que están constantemente amedrentándote, desde luego que eso va a minar completamente tu valía, la autoimagen,
y además también te va a hacer sentir que no eres nadie y que no hay solución, que no te puedes enfrentar contra ellos. Esto mismo también va a hacer que tengan mucho miedo a decir lo que está sucediendo, porque la amenaza no viene solamente de un lugar, sino que viene de muchos lugares. ¿Sí? Entonces, si ellos pueden decir lo que está sucediendo, ¿qué ocurre? Pues que se van a ver en su imaginación que va a ser peor, que la situación se puede incluso agravar. Entonces, es otra de las maneras en las que esto se mantiene en secreto. Y generalmente, imaginaros, si ha ocurrido un crimen, eso también es secreto, ¿no? O sea, ¿quién quiere decir yo violé, yo maté, yo robé? Nadie va a decir eso. Entonces, es una parte también de esa estructura, de esa memoria tan horrible. Entonces, se perpetúa de alguna manera el secreto. Y el hecho de que haya muchas personas alrededor lo que va a generar es ese abuso de poder, ¿no? Y además el sentirme completamente desvalido. Estoy desvalido, no puedo hacer nada, no puedo decir nada a nadie. Y además, si me chivo, va a ser peor porque encima van a tener un motivo más para venir en contra de mí. Entonces, es muy curioso, ahora seguiré desgranando todo esto, pero es muy curioso cuando se trabaja en terapia los raíles de estas memorias, cómo de repente ocurren cosas en su entorno. Es decir, que deja de ser esa Diana. Él se empieza a encontrar mejor, tiene más herramientas para enfrentarse a esos niños, pero lo fundamental es que el motivo principal por el que ellos, porque realmente lo que se están juntando son varios inconscientes. Se está juntando el inconsciente de este niño que está tratando de solucionar algo de forma inconsciente, él no lo sabe, pero también está el inconsciente de los agresores, que tienen memorias muy parecidas, lo único que es la memoria contraria, ¿vale? Entonces se atraen y eso es lo que hace que se juntan y como tienen raíles muy similares, pues entonces, bueno, pues a lo mejor uno de los que está golpeando o amedrentando a otro niño, pues puede ser que haya sido o que venga de una familia a la que le hayan robado. Ponte. Entonces ahí está un raíl de la historia de esta memoria del crimen. Entonces, digamos que él se siente como el juez que debería de castigar todo eso que está sucediendo. Esto todo ocurre de forma inconsciente, por supuesto. Pero si se trabaja sobre el raíl de la persona que está siendo amedrentada o la que está sufriendo ese bullying, de repente las cosas se calman. Hay una metáfora, bueno, una metáfora, no es una metáfora exactamente, pero cuentan que si tú metes en lugares en los que no se vean a varias mujeres y hay una de ellas que tiene una memoria de violación y entra un violador, sin verlas, iría a elegir la caja donde está la chica que tiene esa memoria de violación, ¿vale? Entonces, digamos que son dos inconscientes que se encuentran. O sea, nada ocurre por casualidad. Esto no es una lotería, esto no es mi niño sacó un boleto de lotería y le ha tocado ser el ojo de la diana y por eso todo el mundo le golpea. No, no es así, no funciona así. No es qué mala suerte he tenido con mi hijo, que fíjate que te está ocurriendo esto. Entonces, es muy importante que detectéis también en ellos cualquier síntoma que pueda ser de tipo emocional, porque todo esto lo que va a surgir en el niño va a ser una apatía. Como bien decías tú, hay síntomas que están de la mano, va a haber una apatía, van a no querer ir al colegio, pero no van a dar la explicación de por qué no quieren ir al colegio, porque es muy vergonzoso, ¿sí? Van a tener una tristeza. Hay veces que tiene ninguna solución para ellos dentro de su estado interno. Como no tiene solución, como bien decía Samantha, la única solución que ven es terminar con su vida. Esto es muy lamentable, pero es verdad que ocurre en muchos casos. A fijaros la gravedad del asunto de lo que estamos hablando, ¿no? O sea, además de esa memoria del crimen, que ya de por sí el nombre es muy potente, pero para yo no tener ninguna herramienta, nada más que la de la muerte, para solucionar un tema, es que es un tema realmente peliagudo. Entonces yo os invito a las familias a que sí podáis tener ese acercamiento con los niños y que les podáis preguntar. A veces vamos con prisas en nuestro día a día, ¿no? Y no les preguntamos, no tenemos un ratito para decirte con quién has jugado, qué has hecho qué has hecho en el cole,
no sé, con quién te has juntado, ¿te has reído? ¿Has disfrutado? Son preguntas sencillas, pero que nos van a dar una pista muy grande sobre lo que está viviendo el niño a nivel emocional. Así que os invito a que eso siempre lo tengáis presente y acompañéis a vuestros hijos desde una mirada un poquito de vista de águila, es decir, que podamos hacer así y ver desde arriba si este niño está siendo feliz o no. Eso yo creo que los padres, las madres lo notamos. Si veis que hay algún indicio de infelicidad, quizá está en el colegio. No dudéis en poder acudir a un profesional para que ese niño pueda estar a salvo y pueda tener herramientas que le puedan acercar a tener un confort diario, bueno, pues mucho más alentador para él. Bien, hasta aquí, Sam, ¿alguna pregunta? Pues mira, bueno, me imagino que tienes muchas preguntas, pero seguro que las irás contestando, ¿no? Porque está el perfil del que es acosado, el acosador, pero luego también está ese grupo, ¿no? Y nosotros como padres tenemos que estar también muy atentos porque tenemos que enseñar mucho Total. hijos, ¿no? De cómo pues fomentar esa empatía, esa autoestima, ese respeto, ¿no? Ahí la comunicación no violenta, que también es una herramienta, pues yo creo que también es importante, ¿no? Porque nosotros como padres, claro, muchas veces el perfil del maltratador a lo mejor se cubre y realmente se siente importante cuando maltrata a otro porque a lo mejor él vive una situación en Exacto, caso. No sé si es así. exacto. Sí, sí, totalmente. Digamos que la memoria del abuso de poder está en los dos lados. Uno del lado de la víctima y otro del lado del verdugo, ¿vale? Aquí hay muchas veces que también se puede encontrar un programa víctima, verdugo, salvador. Entonces, ¿qué es lo que sucede muchas veces? Que el que vive como víctima nunca quiere ser verdugo. Entonces también ahí no se va a atrever nunca a dar un golpe a su verdugo, porque entonces se convertiría en el verdugo, ¿sí? Y el verdugo hay veces que manipula a la víctima a través de hacer momentos de supuesta salvación. Si haces esto, no te pego. Si me das tu bocadillo, hoy te libras de lo que sea. Entonces va a hacer momentos, mini momentos de salvación. ¿Para qué? Para mantener esa rueda de verdugo, víctima, salvador. Entonces la víctima en tanto se sienta víctima y el abuso de poder es otro de los aspectos que nos mantienen en víctima. ¿Por qué? Porque hay veces que está la creencia de que si yo puedo ejercer mi poder, voy a hacer también un abuso del mismo. ¿Sí? Entonces no me voy a empoderar, porque si está la memoria del abuso de poder, quiere decirse que en el momento en el que yo utilice mi poder va a ser para hacer daño a otros. Entonces, fijaros cómo ambas cosas sostienen una realidad, bueno, pues que es completamente patológica. Dentro de los que están en el lado de la agresión, porque también aquí hay una memoria de agresión dentro del agredido, ¿vale? Y de agresor, ¿vale? Que son dos memorias también muy fuertes. De hecho, hay veces, muchas de las veces yo me encuentro que los niños, no siempre, como digo, puede estar el tema de soy diferente y a lo mejor ser un niño, por ejemplo, que lleva gafas y ser el único de la clase o de los pocos que llevan gafas, o ser muy inteligente, ¿vale? Soy diferente. Pero hay veces que traen también ellos ese programa de la agresión y entonces se encuentran niños más gorditos porque la grasa protege de los golpes. Entonces, fíjate, ¿no? También cómo nuestro cuerpo, por medio de sus síntomas físicos, también nos está hablando de qué es lo que está sucediendo en el exterior. Entonces, si a mí me golpean, lo que yo voy a hacer es pedirle a mi cuerpo, de forma inconsciente, que me proteja. Entonces, la grasa, ¿qué va a hacer? Pues que los golpes no sean tan dañinos. Incluso un buen golpe, si tienes una buena protección de grasa, lo que va a hacer es salvarte, te va a salvar la vida, ¿no? Si te golpean fuerte y grasa, lo va a amortiguar o va a hacer que resbale. Entonces hay veces que estos niños vienen ya con unos problemas de sobrepeso porque vienen con una memoria de agresión. Incluso hay veces que esta agresión también se da en casa. Es decir, que en casa puede ser que también estén en una situación de víctima o de agresión porque hay familias que están bastante desestructuradas y, bueno, pues por desgracia esto puede suceder. Y del lado de los agresores,
es mucho más fácil sentir que tengo poder sobre el otro que sentirme vulnerable. Entonces, muchísimas veces hay una herida muy grande de debilidad. Soy débil, pero no se me tiene que notar. Entonces, si yo pego al otro, no se va a notar que yo soy débil o que yo no tengo valor para los demás. Entonces, por ejemplo, están, por ejemplo, las personas que se dan muchísimo valor en la vida, tipo, por ejemplo, los presidentes de gobierno, tienen una herida muy grande de desvalorización. Pero cuanto más alto estén en su posición, eh, más lejos, entre comillas, se van a sentir de esa herida de desvalorización. Entonces, bueno, hay veces que hay que vigilar, no todos, por supuesto, pero si yo soy el director de un lugar, puedo mandar sobre los otros, ¿sí? Y entonces, de alguna manera, no voy a sentir que no soy nadie. Y esto pasa un poquito parecido dentro de los agresores. Es decir, que si yo siento que estoy por encima de ti, no voy a tocar con mi herida de desvalorización, de no soy nadie, no valgo, no soy capaz, no tengo fuerza, etcétera, ¿no? Sino que eso va a hacer que pues me envalentone. Y mucho más si además tengo un grupo que me apoya. ¿Vale? Entonces, digamos que son individuos muy frágiles, pero que son incapaces de tocar con esa fragilidad. Entonces, van a estar realmente en una vulnerabilidad importante, pero bañada de ese toque de sentirse importantes de alguna manera. Entonces, es como si no se notase. Son niños que incluso en casa pueden ser estos niños que mandan a sus padres, ¿no? O que no, bueno, todos los niños no hacen caso siempre, pero digamos que son estos niños que pueden ser un poquito, diríamos, dictadores, entre comillas. Y una pregunta, Elvira, ahí me viene también, bueno, me vienen varias ideas aquí. Por ejemplo, un niño que ha sido maltratado, por ejemplo, durante toda su infancia, he sufrido bullying, puede ser que luego él sea agresivo, ¿no? Porque como al final se ha puesto ese mecanismo, al final termina él agresivo y haciendo bullying a otras personas. Justamente esto es lo que te comentaba antes de no sentir la vulnerabilidad. Entonces tú fíjate lo frágil que es una persona que ha sentido que lo están maltratando todo el tiempo. Fíjate no solamente lo frágil, sino sentir que no es nadie, que él está maltrecho, que no puede ser querido por nadie. Esa es la vida más grande que tenemos al final. No puedo ser querido por nadie porque debo tener algo dentro que es horrible. Al final los niños que son maltratados, esto es lo que creen dentro de ellos. Incluso si son maltratados por sus padres, nunca los dejan de querer. Ellos creen que los que están mal hechos son ellos mismos. Entonces es muy fuerte. La herida del no sentirse queridos es muy profunda y muy fuerte. Entonces sí, efectivamente, para no sentir todo esto, para no sentir todas estas heridas, lo que van a hacer es hacer lo mismo, el daño a otros, porque de esa manera no lo sufren ellos. ¿Sí? Entonces es una forma invertida de solucionar, entre comillas, un problema. En realidad lo único que estás haciendo es tapar, efectivamente. Ellos que están haciendo, están, digamos, están cubriendo la necesidad que tenían de pequeños. O sea, si ellos de pequeños hubieran podido pegar a otros, no hubieran estado en la posición de víctima. Entonces están aplicando esa solución de esa necesidad, pero en un tiempo fuera de lugar. Es decir, a lo mejor 20 años más tarde. ¿Sí? Entonces están pegando a otros, pero es como si estuviesen pegando a los que ya le pegaban a él. ¿Me explico? Ahora que está totalmente fuera del tiempo y fuera del lugar, con lo cual no soluciona nada. Hay que ir a la herida original y a la herida primaria, ¿sí? Para que todo esto pueda realmente llegar a un buen puerto. Qué importante es, ¿no? Porque al final cuando miras al otro lo tienes que ver como ese niño herido, ¿no? Que Exacto. al final. Exacto, sí. Yo cuando he trabajado muchísimo con mujeres maltratadas y efectivamente por supuesto, primero hay que trabajar toda la estructura de esa persona y hay que mirar todas sus heridas, pero en un momento determinado también hay que mirar que el agresor también estaba herido, porque es desde ahí
Pero claro, primero lo tienes que llamar hijo de puta y de todo, o sea, porque no puedes hacer ese trabajo si no sacas toda la rabia, si no te enfrentas a un montón de cosas que tienes dentro y es natural, ¿sí? Y más si es tu padre o si es tu madre, pero claro, llega un momento en que también, ¿por qué te ha generado daño? Porque viene dañado él o ella, ¿sí? Entonces hay veces que efectivamente hay que escalar más arriba, si viene dañado, bueno, de dónde procede ese daño, ¿no? Y poderlo desde el origen sanar, trascender y convertir en otra cosa, desde luego. Sí. Y fíjate, también, bueno, me vienen así ejemplos que me venían, ¿no? Porque, claro, luego hay que ver una cosa ya muy repetida, pues niños, cuando, pues niñas pelirrojas que le decían tienes el pelo como una zanahoria, o fíjate yo, como me he llamado Samantha, a mí desde muy pequeñita en el colegio me decían es Samantha que hace frío y me comparaban con Samantha Fox. Y fíjate, para una niña de esa edad, pues todo el rato me llamaban, pero no es Fox, porque ella era una mujer muy, muy así, y claro, al final para una niña de esa edad, pues claro, eso te duele, ¿no? Y entonces si eso imagínate que es de una manera reiterada y tú tienes eso, pues al final, claro, te va empequeñeciendo. Efectivamente, sí. Sí, aquí hay dos formas también de maltrato. Una de ellas es el maltrato físico, que es el más visible, pero el maltrato psicológico es igual de destructivo que el maltrato físico y muchas veces ese maltrato psicológico no se ve porque es muy difícil de explicar. Es decir, hay veces que por medio de palabras enrevesadas te están insultando y tú sabes que te están insultando, pero no sabes explicar con tus palabras que lo están haciendo ni cómo lo están haciendo. Entonces, muchas veces incluso te pueden poner en duda a este niño que esté siendo maltratado psicológicamente, pueden poner en duda pues lo que le está sucediendo porque ni él mismo tiene palabras para expresarlo, ¿no? Entonces, me están haciendo daño, pero ¿cómo? No, pues pues a lo mejor no es un insulto directo, pero si es una, por lo que tú dices, ¿no? Si te dicen pelo de zanahoria, mmm, ¿es un insulto? ¿No es un insulto? ¿Cómo lo vive ese niño? ¿No? ¿Desde dónde lo vive? Claro que se está construyendo su autoestima y su autoimagen. Son momentos muy delicados porque ten en cuenta que es parte de la estructura del niño que se está formando en esos primeros años de vida. Entonces, hay una parte que se forma en casa que es muy importante, que va a dar la solidez al niño, como para que ese juicio no le afecte, ¿vale? Si es solamente un juicio. Por eso es tan importante que los padres vayan a terapia, curen sus heridas de abandono, sus heridas de desamor, para que luego puedan curar a sus hijos, porque a veces pedimos que los hijos nos quieran por lo que no nos quisieron los padres. ¿Sí? ¿Cuántas veces veo yo esto en terapia también? Entonces, eso no es así. O sea, en cuanto la dirección no es la correcta, es que algo está fallando. No le puedo pedir a mi hijo que me quiera como me quiso mi madre o mi padre. No. Los padres tienen que querer incondicionalmente a los hijos, por supuesto. Tiene que ser en esa dirección. Sí, tienen que poder estar para ellos y pase lo que pase, tienen que poderles querer en todas las circunstancias. Yo cuando mis hijos eran pequeños, una de las cosas que les decía, si os portáis mal, os quiero, si me enfado, os quiero, si tenéis piojos, os quiero, si estáis sucios, os quiero, ¿no? O sea, ver cómo en todas las circunstancias querer a tu hijo. Y si Voy a... con piojos no le puedes querer, es que realmente hay algo que no está funcionando. O si está sucio no le puedes querer, es que no estás queriendo a tu hijo en realidad, estás queriendo otra cosa, quizá una imagen de tu hijo. Si hay muchas veces que los padres hacemos imágenes de nuestros hijos y entonces es por medio de la imagen, amamos una imagen, pero ¿dónde está tu hijo? ¿Amas a tu hijo a quien es realmente en esencia o amas la imagen de tu hijo? Sí, entonces tenemos que acercarnos a poder amar a nuestro hijo desde quien es y desde ahí poderle alentar a que sea quien quiera ser, ¿sí? Conocer sus dones, no los que a ti te hubiera gustado tener de pequeña, sino desde los que él tiene que seguramente son diferentes a los tuyos, muy diferentes. Y es desde ahí desde donde se puede construir a ese ser maravilloso y puede aceptar también sus diferencias como un ser único, ¿sí? No desde la comparación, otras cosas. Bien, y hay otro tema que también está presente dentro del bullying, que no es que sea menos importante, simplemente está aquí al fondo de la lista, que es el tema de la pertenencia. La pertenencia es algo muy, muy, muy fuerte. Se da tanto en los acosadores como en el acosado. Los acosadores se sienten fuertes porque pertenecen al grupo de los fuertes, ¿sí? Y tienen la herida de pertenecer o no pertenecer. Y el acosado exactamente igual, la herida de pertenecer o no pertenecer.
El acosado lo está viviendo desde la exclusión y los acosadores lo están viviendo desde la inclusión. Nos hacemos fuertes perteneciendo a un grupo para excluir a otro. Entonces, la pertenencia hay que tener en cuenta que cuando somos muy pequeños es fundamental para poder crecer. Si tú no perteneces a un grupo, cuando eres un niño, mueres. Esto es así. Entonces, es una herida muy profunda también, a la que hay que dar una mirada, a la que hay que poner un énfasis. ¿Cuándo fue una herida? No sé si para ese niño o quizá para sus antepasados, no pertenecer a un grupo y qué sucedió, ¿no? ¿Qué fue tan dramático? ¿Qué fue tan dramático desde ahí? Entonces, fíjate lo completo que viene el bullying, ¿no? Pareciera que es una cosa de simplemente dar unos golpes a un niño o simplemente insultarle, y tiene unas heridas muy fuertes que condicionan muchísimo al niño, al acosado y a los acosadores también. Es verdad que los padres generalmente le dan menos importancia a los acosadores, porque ellos se sienten tranquilos. Si mi hijo acosa, es que no es acosado, ¿no? Esto muchas veces, sí, esta frase muchas veces los padres, Pues es oye, eso es que se sabe defender, pero es muy fuerte esto también. Es decir, que si hay un padre que nota que su hijo está acosando, por favor, dadle una mirada. Pararos, sobre todo si sois padres conscientes, si queréis que vuestro hijo crezca en abundancia, en amor, en paz, por favor, pararos ahí un momento y mirad a ver qué es lo que está sucediendo. No solamente si es acosado. Por supuesto que el acosado sufre. Yo creo que sufren en igual medida, pero de diferente manera. Pero igualmente, si veis que vuestro hijo es acosador, por favor, una miradita, pararos ahí y mirad a ver qué es lo que está sucediendo, porque la herida también está para ellos. Y luego desde los niños acosados, pues exactamente igual. Vamos, es mucho más evidente. Como digo, los síntomas pues se perciben porque son niños que no van a ser felices. O sea, esto lo vas a ver, no van a tener amigos seguramente muchas veces, o van a tener muy pocos amigos. Entonces, bueno, pues hay muchos indicadores que nos pueden poner sobre la pista, sobre el raíl de estos niños que están siendo acosados, y es momento de darle la mirada y de ponernos a trabajar. Yo lo que voy a hacer es una invitación, porque hoy seguramente que nos esté escuchando bastante gente, más la que nos escuchará después, a que las personas que se hayan sentido, perdón que se me va un poco la voz hoy, las personas que se hayan sentido algo identificadas con cualquiera de estos conflictos que he explicado y quiera hacer un trabajo personal, yo lo que propongo es que podamos hacer un grupo posteriormente de trabajo en el que no solamente se lea el menú, sino que se siente uno en el restaurante a comer, y porque leer el menú está muy bien, pero no quita hambre. Entonces, que se pueda hacer un grupo de sanación, un grupo de ir a encontrarnos con estas heridas. Los grupos en los que se hacen con un objetivo común son súper potentes, porque cuando trabaja uno generalmente toca al resto del grupo, y hay cosas muy potentes que hacer en relación a todas estas memorias, tanto, bueno, todas las que he mencionado y las volveré a mencionar ahora. Está la memoria del crimen, soy diferente y esto es dramático. Hay una memoria muy fuerte de culpa, memoria de abandono muchas veces también. Esta no la he mencionado anteriormente, pero ya que estoy siguiendo mi lista rigurosa para que no se me olvide ninguno, la memoria de abandono muchas veces también está, y por eso estos niños muchas veces no van a sus padres, porque está esa memoria de estoy solo ante la vida, y además es una lucha constante. ¿Vale? Entonces hemos dicho memoria del crimen, memoria de culpa, memoria de ser diferente y ser dramático, memoria de abandono, abuso de poder, el juicio, la agresión, la pertenencia o no pertenencia y ser también igualmente dramático, y el programa de víctima, verdugo y salvador, que es un terreno muy pantanoso,
en el que hay veces que es difícil salir de ahí porque, bueno, la víctima tiene que empoderarse y para eso hay muchas veces que hacer un trabajo con el poder personal para que puedan sentir que lo tienen y usarlo en su propio beneficio. Y muchas veces las víctimas también el hecho de poder ser agresivos. Esto del programa de agresión, tú imagínate, una víctima hay muchas veces que no se da el permiso para ser agresivo. Entonces, ¿cómo va a salir de su programa de víctima? Hay veces que hay que correr el riesgo de ser agresivo, pero es una cuestión de vital importancia. Me tengo que defender, tengo que poder salir de esta situación, tengo que poder enseñar mis dientes y tengo que poder morder al que tengo enfrente. Y hay muchas veces que hay una memoria de prohibición de agresión también, ¿no? De ser agresivos. Entonces, fíjate lo que viene a ocultar, ¿no? Bueno, pues un conflicto que, entre comillas, vienen a ser unos pocos de golpes y unos insultos, pero es tan fuerte que, como decía antes, puede llegar a dejar al niño fuera del juego de la vida y eso realmente es muy dramático. Entonces hay que darle una mirada, sí. Fíjate que has dicho cosas de verdad que se te ponen los pelos de punta, sobre todo por cuando tiramos del hilo todo lo que sale. Al final nacemos y ¿qué necesitamos? Pues pertenecer y ser reconocidos, ¿no? Que nos quieran, que nos acepten, que nos tengan en cuenta, que nos escuchen, ¿no? Y entonces, pues eso es una de las cosas, ¿no? Y mira, de ahí la disciplina positiva. Otra, la comunicación no violenta también, ¿no? Cómo hablamos, estamos mirando la necesidad del otro, qué necesita, ¿no? Eso es, Estamos en la nuestra, ¿no? eso es. De abuso de poder que decíamos. Y todo esto que dices, fíjate qué interesante es a nivel inconsciente, ¿no? Todo lo que sacamos y lo que podemos, nosotros como padres, que creo que somos los principales educadores, pues ver estas sintomatologías en nuestros hijos o estos indicadores, ¿no? Para poder pues estar ahí y no mirar hacia otro lado, porque creo que es... Exacto. Sí, hay muchas veces cuando hay un tema de abuso de poder es muy difícil, como decirte, yo generalmente veo, por ejemplo, a muchas mujeres maltratadas, también niños que han sufrido en las escuelas, pero pocas veces viene el agresor, muy pocas veces, porque está en una posición muy cómoda. Entonces, hay muy pocas veces que venga, y es más, mm, generalmente el niño es portador de la solución de sus padres, ¿sí? Entonces, digamos que la herida va más allá del hijo, ¿sí? Está en los padres o en los abuelos. Entonces, hay veces que es difícil llegar a este gremio, digamos, y si se soluciona en un niño, quizá vayan a buscar a otro, ¿vale? O sea, si este niño, por ejemplo, se libera de su programación, hay muchas veces que los agresores van en busca de otro para seguir sintiendo eso, que tienen ese poder. Entonces, también es un llamamiento para esas personas que quizá tengan alguno de estos programas o les haya llamado la atención alguno de ellos, para que hagan una parada en su camino, ¿no? Y, bueno, pues se planteen, porque la empatía se construye en casa, no es una cosa que te dan por ahí. Y si no la hay en casa es porque, ¿qué pasa, ¿no? Cuando sientes en tu cuerpo? ¿Qué sucede? Y si vamos al cuerpo hay muchas cosas que se pueden solucionar. Desde el cuerpo, bueno, se pueden desbloquear muchísimas memorias muy dramáticas. Así que es verdad que, bueno, pues hay que construir una empatía. Entonces, en los niños que están sufriendo bullying hay que trabajar en la empatía, no en la empatía, no en la autoestima, muchísimo. En el amor incondicional también, en el aceptarse como son, con sus diferencias, hacer de la diferencia un potencial, ¿vale? El ser diferente me hace ser quien soy, no me hace ser un igual a otro, pero me hace ser quien soy y eso tiene muchas ventajas, ser quien soy. Fíjate, Elvira, ahí Eh, la autenticidad al final qué importante es, ¿no? Y cómo la diversidad nos enriquece, ¿no? Parece que si no somos iguales a otros, que ya no formamos parte, cuando todo lo contrario, ¿no? Si yo tengo algo que tú no tienes, nos podemos complementar e integrar. Y es que esa es la nueva visión, ¿no? No tenemos que ser iguales y hemos crecido con esa creencia que nos ha hecho tanto daño. pero tú ponte en una sociedad, si haces vista de águila, como digo yo, en realidad lo que estás viendo es que uno es policía, el otro es médico, el otro es profesor, y esto que nos viene a decir, pues que no todos podemos ser policías. Si todos fuéramos policías, qué aburrido sería todo. O todos fuéramos maestros, ¿dónde están los alumnos?
O sea, realmente, ¿por qué es así una sociedad? Porque cada uno tiene sus dones y tiene su grano de arena que aportar. Y es ahí donde está nuestra riqueza. Y si coges un gremio de profesores, ninguno enseña igual. Ninguno. O sea, cada uno tiene su manera particular de enseñar, su manera particular de hablar. No hay dos que puedan ser iguales. Es imposible. Incluso si tratas de imitar a un otro, te va a salir con tu toque personal. O sea que incluso si lo imitas, al final sigues siendo tú en esencia. Es imposible que seas un otro. Bien, y luego hay muchas cosas. Es muy importante esto de la autoestima, del amor incondicional también, ¿vale? De que el niño pueda sentirse en seguridad, en un entorno de seguridad. Muchas veces ese entorno de seguridad lo va a dar el amor. Y lo va a dar el hecho de que un padre o una madre puedan ponerse delante de su hijo y decir, yo te voy a proteger, porque ellos son los adultos, no el niño. Sí, y a lo mejor el niño no sabe protegerse. Entonces el padre va a estar ahí para poderle enseñar, primeramente protegerle, pero a raíz de ese modelo va a poder aprender él a hacerlo luego en un futuro. Pero si son padres que a lo mejor su autoestima es baja y lo mismo, ¿no? Tienen ese miedo bueno, pues decir lo que les sucede o de pedir ayuda o no confían en que alguien les pueda ayudar, pues va a mantener el problema al final, porque el niño va a creer que nunca podrá protegerse, nunca podrá estar en seguridad. Y esto se construye porque cuando tú eres pequeño, tus padres están fuera, pero cuando eres adulto, tienes que haber podido integrar tu papá y tu mamá dentro de ti y hacer lo que ellos hacían por ti mismo o por ti misma. Es decir, que puedas cuidarte, protegerte, quererte, ponerte en seguridad, ponerte límites y ponerle límites a otro. O sea, esto es un para mí y para los demás también. Entonces, fíjate lo importante que es el rol de papá y de mamá. Hay que integrarlos bien, esos dos arquetipos, que a veces es verdad que, bueno, todos estamos rotos y descosidos, que es la primera, pero no se trata de estar roto y descosido, sino de qué hacemos con eso, ¿no? Y hay muchas veces... Ahí se me viene otra cosa, ¿no? Que al final tenemos que educar a seres, bueno, a hijos que sean autónomos, ¿no? Que tengan sus propias herramientas, alentarles a que ellos mismos saquen sus herramientas, ¿no? Que dependan de Exacto. darles alas para que ellos puedan volar solos cuando nosotros no estemos. Y les estamos haciendo muy dependientes, con lo cual, si no estamos, ellos se sienten perdidos. Exacto. Uno de los objetivos que yo tengo en terapia siempre es hacer seres autónomos. Sí, es decir, que en ningún momento piensen que me van a necesitar a mí para superar un obstáculo, sino que tengan las herramientas integradas dentro de ellos para que puedan superar no ese obstáculo, cualquier obstáculo que le venga. O sea, es cierto que en la vida vas a tener obstáculos. No se trata de que va a ser, ojalá, ¿no? Que fuese ya un paseo así de rosas. A veces puede suceder, pero no siempre encontrar las piedras, obstáculos. Entonces, uno de los objetivos que yo tengo en terapia es crear gente autónoma, darles herramientas. A mí no me interesa tener gente dependiente de mí que me esté, oye, que es que tengo un problemita. No, está claro que si vienen a mí con eso es porque todavía no pueden hacerlo solos y yo estoy para acompañarles. Pero llega un momento en el que tienen que poder ser autónomos. Y esto se construye también con los niños. Es decir, que está claro que yo a un niño pequeño le voy a poder decir que haga X tareas o le puedo acompañar hasta que lo pueda hacer él solo. Una vez que ya lo pueda hacer él solo, yo me tengo que ir pudiendo retirar. Y a veces las madres, eso es uno de nuestros mayores retos. ¿Sí? Poderles ir retirando todas esas atenciones, cuidados que nos mantienen ahí encima de ellos para que ellos puedan ir despegando sus alas y volando hacia su autonomía. Y el día de mañana podrán ser seres más sólidos que si estamos encima de ellos y les hacemos todo, ¿no? Que a veces tenemos este tipo de, bueno, pues de tendencias las madres. Sí. Y mira, por aquí también antes hacían dos preguntas han hecho. ¿A partir de qué edad Sí, para considerar estas señales? Y si hay efectos de evitación si ha sufrido bullying de pequeño. bueno, las señales, hay que tener en cuenta que los niños empiezan a ser más sociales a partir de una determinada edad. Yo diría que es a partir como de unos 7 años, porque antes, digamos que el lenguaje es mucho más sencillo. Es verdad que se puede observar siempre en los niños, pero un niño de 2 años va a ser muy difícil que esté sufriendo bullying.
por muchísimos motivos. Y es que si sufre bullying es porque está siendo alentado por los adultos. Un niño de 2 años es mucho más complicado. Entonces yo diría que a partir de los 7 años, que es cuando empieza una fase un poquito diferente de la infancia, empiezan a adquirir mucha más autonomía. Es a partir de esa edad en la que, bueno, pues hay que poner un poquito el ojo y acompañarles. Pero el acompañamiento no viene a partir de los 7 años, viene ya desde antes. Tengo que tener yo la costumbre de poderme acercar a ellos al menos 5 minutos al día. ¿Cómo lo has pasado? ¿Qué has hecho? ¿Has sido feliz? Son preguntas que podemos hacernos todos los días y que ellos mismos luego se pueden autopreguntarse. ¿He sido feliz hoy? ¿Cuántos minutos al día de felicidad he tenido hoy? Hoy he sido muy infeliz. Y que lo puedan expresar. Mamá, hoy he sido infeliz. Y que te lo puedan contar. Eso es importantísimo. Hay muchas veces que, y esto lo hemos hablado más veces, Samantha, el hecho de no llores, ¿no? No llores. Por favor, no llores. O te regaño si lloras. Sobre todo, no llorar. Es necesario poder acompañar en el lloro. No evitarlo, sino poder acompañar en el lloro. Poder acompañar en los momentos difíciles, dramáticos, de soledad, de angustia. Es ahí donde nos necesitan a papá y a mamá. Es ahí justo. No es en decir que no llore, porque el problema, si no llora, sigue dentro. Lo voy a sentir igual de solo. Lo único es que tú no te vas a enterar. Esa es la diferencia. Entonces, papás, mamás, por favor, si os molesta que vuestro hijo llore, id a terapia. Pero en el momento en el que vuestro hijo llore o se sienta solo, ¿sí? Tenéis que hacer lo que sea, un nudo en el estómago, en la garganta, cerrad así fuerte los dientes, lo que queráis, pero estad con él. Y hacerle saber que estáis con él. En el tema de la evitación, claro, es uno de los, digamos, es uno de los de las consecuencias posteriores, claro que sí. O sea, si yo he sido maltratado en un tiempo de la infancia, luego me va a ser mucho más difícil la integración y la interacción social. Sí, entonces, sí, por supuesto, la evitación es, ¿por qué, no, por qué me voy? ¿Por qué evito a los demás? ¿Por qué me hacen daño? Tened en cuenta que en la vida hay dos cosas, está lo positivo y lo negativo. Lo negativo vamos a huir de ello y lo positivo nos vamos a acercar a ello de forma natural. ¿Vale? Lo positivo es el placer, bueno, y tantas otras cosas. Y lo negativo, si yo he vivido situaciones negativas en la sociabilidad, el otro va a ser negativo, voy a evitarlo. Entonces, efectivamente, los efectos de evitación pueden ser una de las consecuencias de haber vivido bullying en la infancia, sí. Y no sé si hay por aquí alguna otra pregunta. Pues mira, yo lo que les voy a invitar también a que me ha parecido una idea muy interesante la que has lanzado de hacer ese grupo, porque creo que es un tema que da mucho y es un tema para trabajarlo. Va a haber gente que luego también lo van a ver después. Me gustaría que les dijeran dónde pueden localizarte y dónde pueden pues trabajar para empezar con ese grupo. Podemos hacerlo, yo te ayudo también porque creo que es un tema muy interesante y que va muy alineado con lo que dijimos después, ¿no? De tratar el tema del suicidio, que ahora en los adolescentes también hoy lo escuchaba y la verdad que se me ponían los pelos de punta, ¿no? Y creo que es un tema muy, muy interesante para abordar cuanto Sí, antes. mira, además es que hay una cosa y es que no debemos de olvidar que somos seres sociales, todos los mamíferos. O sea, tú puedes observar gatos, perros, etcétera. Se necesitan las caricias, se necesita el amor, se necesita el contacto. En el momento en el que eso es peligroso o está prohibido por algún tipo de motivo, hay una desestructuración interna muy fuerte y bueno, pues la vida muchas veces deja de incluso tener sentido, ¿no? Si no existo para nadie, ¿para qué vivir? Entonces, sí, efectivamente que eso es algo muy importante que tratar. Bien, entonces, para localizarme en Instagram estoy en evolución.emocional. Me podéis localizar también en elvirallorente.com, que es mi página web. Y los que estéis interesados en hacer un grupo para tratar cualquier de estos temas más en profundidad, porque aquí los hemos mencionado, pero bueno, pues tienen detrás el cómo, ¿no? Porque hay veces que esto es el qué y el siguiente punto es el cómo. Entonces, las personas que estén interesadas en llegar al cómo
y desde ahí hacer una mirada pues en un taller grupal, por ejemplo, pues que se pongan en contacto conmigo, que me envíen un mensaje o contigo, Samantha, y armamos un grupo. Tiene que ser, bueno, pues mínimo 8 o 10 personas para que pueda salir adelante y desde luego que ahí pues podremos jugar, como digo yo, para ir hacia algo mejor. Claro que sí. La verdad que es siempre, hoy cierro un poquito antes porque tenemos un webinar ahora, justamente Sí, también a la escuela, en el canal de YouTube gratuito, con el viaje hacia ti, cosas que debemos viajar nosotros hacia nosotros y descubrir todo lo que tenemos ahí, pues para poder dejar lo que dejemos aquí, pues mucho mejor al resto, ¿no? Así que siempre un placer. Yo lo voy a cortar, lo voy a colgar ahora, lo voy a compartir y bueno, pues ya sabéis que la podéis escribir y muchísimas gracias a todos los que habéis estado con este tema que ojalá podamos hacer todos pues un mundo mejor, ¿no? Con esta mirada y con esta atención a todo lo que queremos sacar. Así que nada, muchísimas gracias Elvira y muchísimas gracias a todos. gracias, Samantha, un placer siempre. Un beso Adiós, a todos. un beso. Chao, chao.